El gobierno sabe que el voto de octubre se tracciona con resultados económicos. Y también lo sabe la oposición. Todos tienen hasta octubre. Y fíjense, en el caso de la provincia de Buenos Aires, si Cristina no logra que Kicillof retrotraiga el desdoblamiento, que no creo que lo logre hasta ahora, el reloj ya inició su tiempo de descuento para la campaña y la temperatura de los conflictos va en crecimiento. Conflictos y protestas de todo tipo. Obviamente, al compás de las crisis sucesivas, superpoblaron la escena social y política desde hace años. Pero no todos impactan de la misma manera. Hay una especie de balance que se produce en la percepción pública sobre qué reclamo es justo, qué reclamo está utilizado políticamente, o cuándo se excede al colisionar con derechos de otros. Hay ejemplos. Los piquetes que cuando nacieron después de la crisis de 2001 llegaron a tener enorme legitimidad y que terminaron siendo cooptados por gerentes de la pobreza que atendían de los dos lados del mostrador y que generaban tanto caos en las calles que agotaron a la ciudadanía al punto de que hoy una de las más altas valoraciones del gobierno de Milei es por haber puesto orden en la calle. Los paros, por ejemplo, los paros de transporte cuando afectan a trabajadores mayormente, o los paros educativos que terminan realmente perjudicando a los chicos, también son medidas controversiales. Recién yo les leía una información urgente, tiene que ver con el decreto del gobierno que limita el derecho de huelga. Ese es el decreto que la justicia laboral acaba de declarar inconstitucional. Esto se esperaba igualmente, pero en un punto, ¿por qué el gobierno puede avanzar en el tema presionando con la discusión de si tienen que cumplir con la cobertura por lo menos básica de esos servicios? Porque obviamente en la sociedad hay enojo cuando se usa a los chicos para meterlos en medidas gremiales que les hacen perder gran parte del año, o cuando terminan siendo trabajadores, los laburantes, los más laburantes, los que terminan perjudicados cuando paran los trenes o cuando paran los colectivos. Vamos a otro caso, el caso de la marcha de los jubilados, que es mucho más complejo, porque la causa de los jubilados, creo que como causa justa, por los magros ingresos de los abuelos, hace que toda la sociedad empatice. Realmente la jubilación es un cuarto de la canasta básica. Y podemos ampliar la discusión y recordar cómo el kirchnerismo duplicó la cantidad de jubilaciones con moratorias que no tenía de qué manera financiar, ¿no? Y que de alguna manera esa explicación permite entender la lógica de la plata que no alcanza para pagar desde el Estado, pero tampoco eso hace que sea justo y no un motivo de reclamo, que son una miseria las jubilaciones. Entonces es un caso que obviamente genera tensión, pero luego cuando uno va a la marcha de los jubilados, te encontrás con, en muchos casos, que quienes asisten tienen su propia agenda política, que no es realmente o solamente la causa de los jubilados. De hecho, muchos ni siquiera son jubilados, pero sí usan la causa de la tercera edad de los jubilados cuando necesitan presionar a un determinado gobierno. Un ejemplo de eso son los barras que aparecieron este año, después de una medida que endurecía las condiciones de admisión en las canchas de fútbol, o la CGT, que no hizo ni un paro durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando las jubilaciones habían sido incluso recalculadas a la baja, porque hicieron una fórmula que terminaba haciéndoles perder poder adquisitivo. Pero cuando una protesta llega a la sociedad, yo les estoy hablando de protestas que están cruzadas por una clara politización y que la sociedad un poco las tiene caladas. Pero cuando una protesta llega a la sociedad y logra la empatía con su causa, como pasó con la situación de los médicos residentes del Hospital Garrahan, la cosa cambia. Realmente cambia. Porque primero hay que plantear una cuestión de argumentos. Más allá del sobredimensionamiento administrativo que pueda existir, los médicos residentes ganan poco y mal, eso es un hecho. Independiente de que lo otro, eventualmente, si hay mal gasto, si hay ñoquis, si hay sobredimensionamiento administrativo, si hay cargos políticos, todo eso puede estar mal. Pero también era un hecho que los residentes ganaban poco y mal. 700.000 pesos para quienes trabajan 60 o 70 horas con 6 guardias por mes de 24 horas es nada, la nada misma. Pero también resultaba totalmente injusto que se supedite
una solución para los médicos a que se haga el saneamiento o a plantear el tema del desorden administrativo, incluyendo la cuestión del control biométrico, que para mí está bien que lo hagan el control biométrico si va a evitar que haya ñoquis. Pero eso no implica que lo que ganan los residentes sea nada. Entonces me parece perfecto que el gobierno haya anunciado que va a elevar a 1.300.000 el sueldo de los residentes a partir de julio. Y no estoy diciendo que es una fortuna, pero me parece bien que haya tomado la decisión. Ahora, esa decisión que se conoció ayer no retrotrajo, no dio marcha atrás con las protestas planteadas para hoy. ¿Qué dicen los delegados? Que la protesta no se formalizó mediante la mesa de diálogo. Y tampoco a través del Ministerio de Salud, que es el que les paga. Dicen, no, nos dieron la información a través de una cuenta del hospital en las redes sociales, en X particularmente, y no es un comunicado del Ministerio de Salud. A pesar de que lo retuiteó el ministro de Salud, de que lo retuiteó el número 2 en la vocería presidencial. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que también están denunciando que al resto de los empleados, que ya no son los residentes, no los está alcanzando un aumento. Entonces acá, ¿qué hay? Que de alguna manera el tema de los residentes, que es el que tiene el gran consenso de la sociedad, de un lado lo quieren poner también como prenda para poder lograr una mejora en todos los otros sectores, y es en lo que el gobierno aparentemente se está poniendo más duro, porque está diciendo, reconocemos los de los residentes, pero del otro lado hay que hacer tal o cual reforma, saneamiento, control, lo que sea. Entonces, a lo largo del día, supongo, se esperan novedades, saber si hay contactos, si hay una formalización de esta presentación, que por el lado del gobierno decían que había existido la formalización. Y esta tarde todavía sigue firme, sigue en pie una marcha con velas violetas. El gobierno está apuntando a que hay sectores que buscan politizar el conflicto desde adentro, específicamente ATE. ATE es uno de los gremios más duros contra el gobierno. De hecho, su titular, Rodolfo Aguiar, salió a decir públicamente que hay que combatir y vencer al gobierno en las calles como hicieron con Macri. Lo dice públicamente, esto no lo esconde. Lo cierto es que la cuestión del Garrahan se politizó más allá de lo gremial en este momento, al punto de que desde distintos sectores políticos lo están mencionando al tema. Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, por ejemplo, pidió la creación de una delegación que releve y constate el estado del Garrahan ante lo que ella considera un abandono por parte del Estado. El caso del Hospital Garrahan, que ofrece atención de complejidad a niños enfermos, puso bajo la luz pública la valoración a los médicos en un sistema que tiene muy pocos incentivos, porque en función de la tarea que hacen, lo que reciben es realmente muy injusto. Este fin de semana el diputado Fernando Iglesias dijo, sí, lo que reciben los médicos o los jubilados es muy poco porque este es un país que se ha empobrecido por tantas crisis. Es verdad, desde ahí se entiende. Pero estamos empezando a ver cómo crece la presión por los ingresos, sobre todo en los sectores donde hay más consenso de que esos ingresos quedaron súper atrasados, en momentos donde también eclosiona la largada de la campaña electoral. Entonces, cuando hay una causa que penetra ese muro de desconfianza que a veces existe con otros reclamos, vemos que también existe la reacción, ¿no? Porque hay una cuestión de argumentos que es indudable. El viernes pasado, cuando no se sabía qué iba a pasar, yo tenía una editorial preparada para la tele, la cambié, pero la cambié, así que tengo estos papeles, estaba con los papeles en la mano y los dejé al lado. Que yo agarré y dije, lo invitaría al presidente a visitar el Garrahan, esto fue antes de que el gobierno tomara la decisión, pero ¿qué me movía? Que realmente el Garrahan hace un trabajo fenomenal desde su comunidad médica. Y si vos desincentivás el trabajo de los residentes, que son los médicos en formación, los hospitales no funcionan. Esta es la realidad, es parte de la realidad cruda que estamos describiendo. Y no es un trabajo que pueda hacer cualquiera. Y no es un valor que vos puedas crear en 2 días.
porque son carreras larguísimas, que ya hay desincentivos para abrazar esa vocación, porque hoy un médico gana un dinero que es exiguo en comparación de su esfuerzo y del valor que tiene lo que aporta a la sociedad. Entonces terminan yéndose a sectores más comerciales, no sé, de la estética, o terminan no siguiendo esa carrera. Yo por lo menos conozco 2 familias de gente que tiene hijas con vocación de ser médicas y no las pueden convencer de lo contrario, porque tienen esa vocación, es una vocación que nos deja mirando al otro en estado de admiración, porque es una vocación de una humanidad indudable, pero hoy es complejo en materia de ingresos. Entonces, hasta por una cuestión de no tener un éxodo vocacional o de médicos de los hospitales públicos, esto tiene que considerarse. Creo que el gobierno lo consideró, pero hizo falta toda esta situación pública. Pero también uno entiende que el gobierno está intentando estabilizar un barco, eso se entiende, pero empiezan a aparecer los límites de lo que la sociedad considera que puede esperar. Que ese es un hecho fáctico, está ocurriendo. Porque de fondo aparece un tema más abarcativo, que es el atraso en general de los ingresos, y esto excede al propio Milei. ¿Por qué las jubilaciones están primeras en la lista? Ya se los dije recién, pero luego siguen todos los sectores y el resto de las paritarias. Acá, y venimos hablándolo en el programa, el gobierno está buscando que se considere como patrón de negociación la inflación hacia adelante y no hacia atrás, también para ponerle un tope, no en sí al ingreso, sino a la dinámica inflacionaria, que es sumar pesos por paritarias que luego se van a los precios, esa dinámica que es de las economías en inflación, que de hecho es una dinámica en la que los gremios se hacen fuertes, ¿no? Porque siempre tienen que ser los que llevan la negociación, los que arbitran. Y estamos en un cambio de modelo. El otro día daba Gustavo el ejemplo del Pacto de la Moncloa, que en parte requirió un acuerdo entre dirigentes políticos y gremios para poner un punto medio para no seguir gatillando la inflación hacia adelante. Claramente, la recomposición de los salarios vía reducción de la inflación, que es esa a la que apuesta el gobierno, porque el gobierno te dice, pero mira, en comparación con el dólar, en dólares tu ingreso es más, pero vos seguís gastando acá con los precios de acá, entonces por ahí la ventaja en dólares la tenés si comprás algo afuera por courier o si viajás, que también se nota ese incentivo, pero los precios acá siguen estando en tensión y porque también está la cuestión de los que pricearon o pusieron los precios pensando en otro valor del dólar. Ya sabemos si hablamos largo de esto. Pero hoy vuelve a tensarse. No, algo que lo quiero decir, los ingresos no es que son de ahora, no es de ahora el atraso de los ingresos. Si tenés un 24% de atraso el año pasado y se recuperó un 15%, todavía no lo empatás, pero tenés 7 años antes para empezar a contar el desgaste de los ingresos, la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Entonces, fíjate lo cortita que es la sábana, que vos querés terminar con la inflación, pero también te genera una necesidad de más paciencia para que se recompongan a nivel consumo los ingresos. Y entonces, ¿qué elegís? ¿Elegís más inflación o elegís un poquito? ¿Qué elegís? Si sabés que en el fondo sí es más, pero hay más inflación, es menos. Estamos parados en el medio de los dos mundos. Y vuelve a tensarse el tema porque a muchos sectores la plata no les alcanza. En ese sentido, es un momento muy particular porque estamos entre los dos modelos. Porque mientras la economía crece a nivel general, que depende quién la mide, te dice está volando al 8, está volando al 6,6, la mejora se siente en forma dispar en la sociedad, que aparte viene agotada por el ajuste, porque no solo es el ajuste reciente, que la sociedad lo apoyó, sino es el ajuste que también venía haciendo la inflación durante 7 años terribles. Fíjense ustedes, el gobierno espera cerrar el año con la economía creciendo a más del 6% y con la inflación empezando con 0. Ahora la inflación de mayo probablemente ya empieza con 1. Y creo que nadie, si vos haces una encuesta ahora en la calle, va a decir, sí quiero que vuelva la inflación. Nadie.
pero obviamente sí empieza a sentirse el debate candente por el poder adquisitivo. Este fin de semana en las redes se desató una polémica sobre el crecimiento del crédito y el gasto para casas, autos o viajes en detrimento del consumo masivo. Si vos me preguntás, pero está bien que la gente pueda comprar casas, está bien que la gente pueda comprar autos, que haya más crédito ni hablar, pero ¿qué me está diciendo lo otro también? Entonces, analistas como Guillermo Oliveto hablan de una sociedad con consumo dual, porque hay un sector que ya siente la recuperación y otro que todavía no la siente y viene muy rezagado. Esto también se siente por actividades, siendo las más florecientes las que aparecen como vectores de la nueva economía, ¿no? Energéticas, mineras. La semana pasada el presidente, concretamente el viernes, escribió un artículo en Infobae donde plantea que Argentina ya está lista para comenzar a crecer. Y al respecto del empleo, porque la nota tiene muchas cosas, pero me quedo con algo que dice sobre el empleo, él dice que estos sectores como la minería, los sectores energéticos, que en sí mismos reportan empleabilidad a un nicho de gente especializada o que la necesitan para esas áreas, también redunda, según Milei, en la generación de entornos de demanda de empleo intensivo y que crece rápidamente en el área de los servicios. Ejemplo, no sé, en la Patagonia o en el norte, que el entorno de estos sectores mineros o energéticos generan anillos de demandas de otros servicios que activan, como pasaba con el campo, que vos decís, cuando el campo le va bien, en las zonas del campo se reactiva la venta de un montón de otras cosas, vende más el que tiene el almacén, vende más el que tiene... El punto es cómo se localiza geográficamente esto. Porque acá volvemos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los índices de optimismo? Vos tenés en Salta el índice de optimismo máximo, pero luego, ¿qué pasa en el AMBA? ¿No? Donde vos todavía, como siempre dice Gustavo, estás sintiendo ahora el peso de lo que se ajustó en materia de subsidios, de tarifas, que hay industrias muy poco productivas que probablemente van a sentir el tema del empleo. Bueno, a la oposición al gobierno, a ver, acá es donde yo les digo, estamos en el punto de largada donde se está seteando la lucha de la campaña. Estamos en junio, agosto, septiembre, octubre, ya está, empezó la campaña. Entonces, a la oposición al gobierno no solo le está generando mucha dificultad construir nuevos liderazgos, sino que todavía está afectada por el terremoto que fue la llegada de Milei al poder. Entonces, cuando aparecen temas como este, busca también colar su mensaje, encontrar una razón de ser de la representación. Entonces es de esperarse que las cuestiones sociales más urticantes, hoy estamos mencionando la del Garrahan, entren de lleno en el combate de la arena política, y ya lo estamos viendo. Va a pasar esta misma semana con la cuestión de las jubilaciones, porque en la sesión de diputados está previsto que haya una discusión y una puja, les diría, entre proyectos que plantean algún tipo de recomposición. O, por ejemplo, el kirchnerismo está directamente buscando que se reinstalen las polémicas moratorias que terminaron el mes pasado. El kirchnerismo las quiere reinstalar. Y otros sectores, como el PRO, la UCR, incluso están buscando que a la par de una recomposición para las jubilaciones se discuta la reforma previsional, que es un tema también urgente. Y todo esto en momentos electorales es muy difícil que avance o no quede exento de una enorme puja. El gobierno sabe también que el voto de octubre se tracciona con resultados económicos. Y también lo sabe la oposición. Todos tienen hasta octubre. Y fíjense, en el caso de la provincia de Buenos Aires, si Cristina no logra que Kicillof retrotraiga el desdoblamiento, que no creo que lo logre hasta ahora, es septiembre, no octubre, el timing. Entonces, el reloj ya inició su tiempo de descuento para la campaña y la temperatura de los conflictos va en crecimiento. Ahí vamos. Saber lo que decís y cómo lo decís. Cristina sin vueltas.